La muerte siempre ha estado presente en la cultura y el folclore mexicano, y hay un cierto estado de la República en el que los muertos aún siguen físicamente presentes entre nosotros. Hoy hablamos de las momias de Guanajuato. Bienvenidos a Monsters Inc., el programa donde les hablo de monstruos de la forma más divertida que pueda. Aquí en México estamos en las celebraciones del mes patrio, y no quería perder la oportunidad de hablar de este monstruo tan mexicano. Las momias siempre han representado ese vínculo entre la vida y la muerte, esos muertos que de alguna forma siguen físicamente presentes entre nosotros. Y por lo tanto se ha vuelto fácil asociarlas al horror. Si bien muchos saben del Museo de las Momias de Guanajuato y se popularizaron como monstruos después de enfrentarse al enmascarado de plata en una película, estas momias tienen una backstory bastante interesante y que ha dado rienda suelta a muchas leyendas siniestras. Así que comencemos. Como todo lo tenebroso en esta vida, esta historia comienza con el dinero, o la falta de. Como algunos sabrán, en muchos de los cementerios municipales de México se requiere un pago por el derecho a sepultura perpetua. O sea, que hasta muerto hay que pagar renta. Y cuando ya no se paga tu espacio y se necesitan meter ahí nuevos muertos, es entonces que empiezan a exhumar cuerpos. En 1865, el Panteón de Santa Paula en Guanajuato exhumó el primer cuerpo momificado, correspondiente al cuerpo del médico francés el Dr. Remigio Leroy. O sea, que la primera momia mexicana no era mexicana, pero tenía doctorado. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué estaba momificado el doctor? Como muchos sabrán, la momificación es un proceso de preservación de un cuerpo muerto que impide la putrefacción natural que sucede después de la defunción. Aunque las momias han aparecido en muchas culturas, las más famosas, como ya se sabe, son las de Egipto, donde la momificación era un ejercicio religioso relacionado con el dios Osiris y con la vida en el más allá. En la tradición egipcia, la momificación era una práctica que se llevaba a cabo en los cuerpos de personas ilustres, como faraones o campeones de Yu-Gi-Oh! Eso es egipcio, ¿no? Lo interesante es lo siguiente. La palabra momia viene del persa mumia, que refiere a algo impregnado en cera. Y esto se debe a que tradicionalmente o normalmente la momificación era un proceso manual, o sea que no sucede naturalmente. Los cuerpos pasaban por todo un proceso de preparación y embalsamiento. Y ahora usted se preguntará, ¿quién momificó al Dr. Leroy antes de ser enterrado? Nadie. Las momias de Guanajuato son famosas porque pasaron por un proceso de momificación natural. Imagínense el sacón de pedo del sepultero que estaba acostumbrado a desenterrar muertos ya hechos polvito y de repente ver a este señor todo espeluznante ahí momificado. La pregunta ahora es, ¿por qué se momificó? La realidad es que el cuerpo del Dr. Leroy y el de las más de 100 momias de Guanajuato que hoy existen, se momificaron debido a las especiales condiciones del subsuelo del lugar, sumadas a la presencia de nitratos y alumbre. Pero, como todo lo macabro, empezaron a surgir más y más leyendas de ellas. Un aspecto característico de las momias de Guanajuato es su expresión de horror y agonía en sus rostros. Todas se ven como el grito de Munch. Se dice que en las primeras décadas de los años 800 llegó una epidemia a nuestro país, la cual ocasionó la muerte de muchísimas personas, incluidas quienes hoy son conocidas como las momias de Guanajuato. La leyenda dice que la misteriosa enfermedad ocasionaba que los cuerpos de los infectados se paralizaran como si estuvieran muertos, y que en una apresurada decisión se optó por enterrar a todas las personas infectadas para que la enfermedad no se propagara más. Naturalmente, mucha de la gente enterrada estaba aún viva. Paralizada, pero viva. Y es por eso que tienen esas expresiones de horror en el rostro, porque fueron enterradas con vida para morir en una dolorosa agonía bajo tierra. Esta tenebrosa leyenda es del gusto de muchos, pero también es considerada falsa por la mayoría de los investigadores, ya que justo en la década de 1830, cuando se estima que murieron muchas de estas personas, fue cuando llegó la epidemia de cólera a México. Así que se cree que realmente esta fue la causa de su muerte, no una enfermedad misteriosa y desconocida. También hay quienes aseguran que la muerte de muchas de estas personas, incluido el Dr. Leroy, fue por disentería, otra horrible enfermedad de inflamación intestinal. Pero entonces, ¿por qué la expresión de horror en los rostros de las momias? Los expertos aseguran que la boca adquiere esa forma naturalmente en el proceso de descomposición. Pero está más chida la leyenda. O sea, si nos vamos a contar historias de las momias en una fogata o en un recorrido, vamos a decir que es porque los enterraron con vida.
Vamos a decir que hay una enfermedad misteriosa, o sea, vámonos a lo choqueante, a lo aterrador, a lo que da mello. Ya después al final aclaramos, pues ya, los datos científicos, ¿no? Pero para historias de miedo creo que está más cool contar esta parte de que fueron enterrados con vida. Digo, sin desinformar obviamente, ¿no? Pero son estas cositas que le agregan a la leyenda de las momias de Guanajuato. Ya al final aclaramos con datos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Guanajuato, se siguieron exhumando más y más cuerpos momificados naturalmente. Y más gente curiosa se sentía deseosa de ver a estas momias. Por lo que se fundó el museo, justo ahí donde está el panteón, para que la gente curiosa pudiera ir a verlas, y así nació el museo con la colección más grande de momias naturales en el mundo. Como era natural, en todos estos años muchas leyendas macabras empezaron a surgir en este museo. Muchos empleados del museo aseguran haber tenido experiencias de horror ahí. Se escuchan los murmullos en esta sala de Remigio Leroy. Nos tocan la vitrina, se escucha el vientecito. Pues eso es lo que nos hace salir disparadas para afuera, pero al final tenemos que regresar. Una de las leyendas más famosas cuenta que una vez, antes de que pusieran los vitrales para proteger a las momias en exhibición, una mujer de la tercera edad se encontraba paseando en un pasillo. Este pasillo del museo estaba completamente solo, a excepción, claro, de la señora y todas las momias que lo decoraban. Cuando la mujer estaba por salir, comenzó a sentir como si una presencia la siguiera, como si hubiera alguien detrás de ella. Ella apresuró el paso, pero se detuvo cuando sintió como una putrefacta mano sostuvo su brazo para impedir que saliera. En ese momento, la señora tuvo un infarto y pereció en ese preciso instante. Se dice que el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en el pasillo, y junto a ella, el cuerpo de una de las momias. También se dice que el cuerpo de la mujer que murió ahí regresaría al museo unos cuantos años más tarde, pero ahora momificado y listo para exhibirse. ¡Ay, güey! Es una gran historia de miedo, aunque la realidad es que el director del museo ha dicho que aunque es una historia que se cuenta mucho y es un relato muy popular entre la gente que va al museo, no existe ningún registro o dato que confirme que eso sucedió. O sea que probablemente no es cierto, porque pues güey, si una señora se muere en tu museo tiene que haber algún registro sobre eso, ¿no? Otra espeluznante historia que también se cuenta bastante es que uno de los cuerpos ahí momificados perteneció a una bruja. De hecho, esta momia ha producido mucho terror en quienes la ven, ya que en diferentes muestras se ha expuesto en una jaula cubierta de cadenas y protegida con crucifijos y las manos amarradas. La leyenda creció hace unos años porque en el 2009 le fueron prestadas 36 momias a Estados Unidos para que se exhibieran allá, y cuando las regresaron 3 años después, el 21 de abril de 2013, ocurrió un temblor. Todo esto nada más hizo que la leyenda de la momia bruja creciera y creciera. Y aunque esta momia causó mucho terror, recientemente se ha desmentido que el cuerpo pertenezca a una bruja. Ahora se dice que el cuerpo realmente es de una curandera. El museo no ha dejado de dar de qué hablar desde que se abrió, hace 2 siglos. Y es, a la fecha, uno de los lugares turísticos más interesantes de México. La popularidad del museo incrementó muchísimo en la década de 1970, ya que se estrenó la película El Santo contra las momias de Guanajuato, dirigida por Federico Curiel. Esta película, ahora considerada de culto, nos cuenta cómo la momia de un luchador antiguo que alguna vez hizo un pacto maligno para ser el campeón de lucha, pero fue derrotado por el enmascarado de plata de aquel entonces, regresa de la muerte para vengarse y matar a El Santo. Lo chistoso de esta película es que, a pesar de ser de las más populares del enmascarado de plata, El Santo no aparece sino hasta el final, en el último acto de la película. Realmente los héroes que llevan esta historia son Blue Demon y el Mil Máscaras. Bueno, de hecho hay muchas cosas chistosas de esta película. Al principio, cuando se nos muestra la momia de este luchador y del resto de momias que conformarán su ejército maligno, un guía lleva a la gente a un pasillo oculto del museo donde están estas peculiares momias. Lo peculiar de estas momias es que su cuerpo aún se conserva a la perfección, como si estuvieran vivas, pero su rostro sí se ha descompuesto y podrido con el tiempo. Esta me parece la más magnífica, original, chistosa e increíble forma de decirle a la gente: ¿saben qué? El presupuesto nada más alcanza para máscaras, no hay para cuerpo completo de momia, así que el cuerpo está enterito como si estuviera vivo, pero la cara sí es de momia. Y si no les gusta, chinguen a su... La cosa es que en esta película quienes se agarran a madrazos con las momias casi todo el tiempo son Blue y el Mil Máscaras. Ah, de hecho, una momia le roba la identidad a Blue para inculparlo de los crímenes cometidos por las momias. Aquí hay mucho drama. Y es hasta el mero final que llega el santo para salvar el día. Llega en su coche, viene acá y con unas pistolas de mano que echan fuego y que resulta que es el arma ideal para matar momias.
¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué revivieron todas las momias si solamente era una la maldita? ¿Quién sabe? ¿Por qué se les descomponía solo la cara y el cuerpo no? ¿Quién sabe? ¿Por qué se volvió esta una película icónica de la cinematografía de nuestro país y aunque muchos no la han visto todos sabemos que existe? Pues porque, oigan, es el Santo, nuestro enmascarado de plata, luchando contra monstruos mexicanos que se han vuelto un ícono en todo el mundo. Y así como esta, han habido muchas películas que han presentado a estos cuerpos momificados de forma natural como monstruos aterradores y temibles antagonistas. Un ejemplo reciente es La leyenda de las momias de Guanajuato, perteneciente a la saga de las leyendas de Anima Studios. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan descubierto algo que no sabían. De ser así, los invito y es más, les pido por favor que se suscriban al canal, le den like al video y que comenten aquí en la cajita de comentarios de qué monstruo les gustaría que hablara después. También les pido por favor que si les gustó este video lo compartan mucho porque eso nos ayuda bastante para que el canal crezca y siga existiendo. Recuerden que aquí en este canal, Nerdos, Fink y Héctor, tenemos vario contenido. Está Monsters Fink, este programa donde les hablo de monstruos. Está The Collector, donde el señor Héctor García nos presenta sus envidiables colecciones de figuras y estatuillas. Y está Nerdos Podcast, el podcast donde cada semana Héctor y yo tenemos un gran invitado para hablar de cosas ñoñas y sacar ese lado geek que todos tenemos dentro. Recientemente llegamos al episodio número 50 y tuvimos por ahí de invitado al señor Franco Escamilla y también llegamos al episodio 52, nuestro aniversario, un año diciendo ñoñeces, así que pues vayan a consumir el podcast también porque se pone bueno. Y recuerden también seguirme a mí en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en algún lugar de la pantalla y pues nos vemos aquí próximamente para seguir cotorreando sobre monstruos. ¡Nos vemos!